Dios le bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con los videos de Apocalipsis, el viaje a casa, que específicamente en este viaje vamos a tener la oportunidad de hablar de una de las iglesias en las cuales hemos visto que el Señor se ha manifestado por la sabiduría que nos ha mostrado en el tema de las profecías. Esta iglesia es la iglesia de Tiatira, que es la cuarta iglesia. Esta cuarta iglesia, Jesús se revela como el Hijo de Dios. En la parte que dice que yo conozco tus obras, que secuencialmente en todas las iglesias del Apocalipsis habla de Jesús, habla quién se presenta como Jesús, se presenta acerca de las obras de dicha iglesia. En este caso, la iglesia de Tiatira habla del amor, la fe, servicio y paciencia. Y también del aspecto de contra quién está, o sea, los opositores en cada una de las iglesias. En este caso, el opositor de esta iglesia es Jezabel. Pero ¿quién es Jezabel? Si nosotros vamos a los versículos que justamente hablan del Apocalipsis, en Apocalipsis 2, versículo 18, detalla justamente el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejante a bronce bruñido, hace referencia a Jesús, donde hace referencia a que esta iglesia no era una iglesia ociosa, sino que era una iglesia que estaba trabajando. Esta iglesia tenía obras, tenía los frutos del Espíritu, que es el amor, la fe, una iglesia con servicio. También tenía paciencia y estas obras posteriores, dice, son más que las primeras. O sea, una iglesia que podemos decir que trabaja, eh, pero tiene algo que realmente llama la atención, que es que tolera a esa mujer llamada Jezabel, que se dice profetiza. Jezabel, la palabra Jezabel, que viene a decir, es una mujer ya conocida en el Antiguo Testamento. Esta mujer que es conocida en el Antiguo Testamento fue la esposa de Acab, uno de los reyes de Judá, que justamente practicaba o tenía comunión con los Baales. De ahí es su nombre originalmente. Recordemos la historia de Elías, que Elías era un profeta que prácticamente venció a los profetas de Baal, los 400 profetas de Baal, haciendo caer fuego del cielo por medio de las profecías de Dios también. Pero Jezabel era su opositor, era aquella mujer que tenía la autoridad para poder perseguirlo, a tal punto que Elías huyó a esconderse en una cueva. Eh, pero ¿qué hace en el Nuevo Testamento Jezabel? Jezabel, como recordemos, Juan era un judío, conocía de la historia y hace como una analogía de esta mujer que se presenta en esta iglesia. La analogía era porque en la antigüedad los griegos tenían esta cultura que era de adoración de ídolos, tenían profetisas. ¿Qué hacían las profetisas? Las profetisas eran los oráculos de esa época, donde los ídolos que estaban alrededor de todo el imperio griego usaban a estas mujeres para dar mensajes acerca del porvenir de cada persona. O sea, prácticamente eran adivinas que por medio de un pago o un ritual realmente, ellas daban a conocer lo que le iba a acontecer a tal persona, a tal rey, a tal pueblo, y recibían obviamente ganancias. Entonces era un mercado, esto era un mercado de profecías que prácticamente recibían ciertos, en esa época no se manejaba mucho tanto el dinero, sino más bien regalías como animales, monedas de oro, ya era prácticamente la forma de que ellos recibían el pago por la profecía que daban estas mujeres. Bien, eh, pero no, ¿qué podemos decir? Que eso está mal, realmente mirar las estrellas para conocer qué es lo que vendrá o qué es lo que viene, no es algo que nosotros podemos descartar que Dios no lo ha diseñado. Recordemos de Daniel. Daniel fue uno de los
primeros, se puede decir, conocedores acerca de tener mucha sabiduría en un imperio que manejaba mucho paganismo, que era, recordemos, el imperio de Babilonia, después los medos persas. Entonces, en esas culturas, adivinar o conocer o andar queriendo saber acontecimientos futuros era muy común, pero Dios lo había bendecido a Daniel con una sabiduría para poder conocer los misterios, así como reveló los misterios de los sueños. Así él podía también ministrar o conocer los misterios de las estrellas. ¿Por qué nosotros vemos esto en Mateo 2 acerca de la venida de los magos, conocidos como los Reyes Magos en la actualidad? Dice en Mateo 2, recordemos lo que dice: habiendo Jesús nacido en Belén de Judea, en los días de Herodes, el rey, he aquí magos, dice, del oriente. Estamos hablando de que venían justamente de la tierra donde Daniel prácticamente vivió toda su vida, dice, del oriente, llegaron a Jerusalén diciendo, miren lo que dice: ¿dónde está el niño nacido rey de los judíos? Dice, porque hemos visto de él su estrella, dice, en el oriente. Entonces era una costumbre ver las estrellas para conocer los acontecimientos. Pero ¿cuál es la importancia de estos reyes magos? Estos reyes magos o magos sabios, se podrían decir, porque la palabra mago en la actualidad se relaciona con magia, que no tiene nada que ver con lo que ellos hacían, sino que eran sabios que eran estudiados o estudiaban las estrellas, y esas estrellas les indicaban justamente sobre las profecías conocidas por los judíos. Entonces, estos magos se aduce que eran procedentes o descendientes de ese conocimiento que Daniel fue impartido acerca de que tenía que venir un rey, que tenía que venir un rey, un libertador en realidad. Entonces, esa profecía la estaban esperando. ¿Y cómo la conocieron? Por medio de las estrellas. No recibieron la revelación de un ángel como lo recibió María, Miriam. No lo recibió la revelación como fueron los pastores que se acercaron de la venida. No lo recibió la revelación como lo recibió Pedro cuando conoció que Jesús es el Hijo de Dios, sino que por medio de los milagros, las señales y los prodigios. No, sino que en este caso la revelación de los magos fue justamente por medio de la visualización de las estrellas. Entonces, en la actualidad, los científicos de la NASA, eh, eh, ellos están siempre, no sé si llamarlo profetizando, pero ellos siempre están dando a conocer acerca de acontecimientos futuros que van a ocurrir en las estrellas, viendo las estrellas. Ellos han estudiado o estudian las estrellas para poder realmente saber cuáles acontecimientos. Uno de los acontecimientos cercanos a nuestra fecha en noviembre de 2020 dice que se acerca, dice, según el Centro de Estudio de Objetos Cercanos a la Tierra, el asteroide tiene un diámetro de 0.02 kilómetros y dicen los expertos, las probabilidades que ingrese en la atmósfera o impacte de la Tierra son del 0.41%. O sea que existe la probabilidad del 0.41% de que un asteroide en noviembre, ingrese a nuestra atmósfera y se estrelle aquí en la Tierra. Esa probabilidad, ¿qué tan efectiva es? Es como decir, comprar un número de lotería con 3 números repetidos. O sea, realmente no es tan fácil saber o conocer si es que se ocurrirá. Pero los científicos de la NASA, por sus proyecciones, conforme se acerca el tiempo, lo pueden acertar o pueden especificar un poco más acerca de esto. Asimismo, estos reyes magos o estos magos veían la cercanía de esa estrella acercándose, que era la estrella que daba a conocer el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, no podemos decir que los científicos de la NASA son magos, podríamos llamarlos tal vez sabios o conocedores de las estrellas, aunque están tal vez alejados mucho de la realidad del conocimiento de Dios y su enfoque es netamente científico. Pero ha de haber o ha de existir personas creyentes, cristianas o conocedores de la palabra de Dios acerca de los acontecimientos futuros que ocurren en el Apocalipsis y serán revelados por medio de las estrellas también. Y eso lo vamos a ver más adelante. Bien, yo soy profeta entonces, por saber esto de aquí, ¿qué podría decir? ¿Soy profeta o no? En Ezequiel 37, leemos lo que dice Ezequiel 37. ¿Se acuerdan la historia de los valles, el valle de huesos secos? Dice, y dijo a mí, profetiza sobre los huesos secos, dice, los estos, y di a ellos, los huesos, los secos, escuchad palabra de Yahweh. Cuando Yahweh, el Padre, habla con Ezequiel y le dice, profetiza. ¿Qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo, adivina el futuro. Le estaba diciendo, da a conocer lo que ocurrirá. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Profetiza. ¿Y profetízale a quién? A huesos secos. Entonces, ¿qué es lo que hace referencia de que está haciendo una exclamación? Profetizar es declarar, exclamar o dar a conocer algo que está netamente relacionado con la palabra de Dios. Un profeta puede ser alguien que te lea un versículo, que te llegue a tu vida y que ese versículo cambie tu corazón y te haga ser salvo. Esa persona puede ser un profeta. Esa persona puedo ser yo mismo en este instante, dándote a conocer acerca de las realidades del Apocalipsis. Pero entonces, ¿existen los profetas? Los profetas sí existen. Sí, lo dice en 1 Corintios 14:3, dice que profetiza a los hombres, habla edificación y exhortación y consolación. La profecía sirve para esto, para nuestra amada iglesia, para que nuestra amada iglesia sea edificada, para que sea construida con bases fuertes y firmes, también para que sirva de exhortación cuando alguna situación, algún creyente está siendo desviado por, ya sea por el mundo, por la carne, por el enemigo, sirva una exhortación para alinearlo nuevamente, o de consolación, que a veces los profetas claman o dicen a aquella persona, siento tu dolor, sé lo que estás pasando, tú necesitas que Dios te restaure, te reviva, te anime. Entonces, ese tipo de profecía o profetas existen. También existen las profecías que se dan a aquellos quienes no conocen de Cristo para que sean revelado o visualizado el conocimiento de Cristo. Cuando ustedes lean 1 Corintios 14 en su totalidad, tal vez puedan profundizar un poco más de esto. No quisiera alargar más este tema con relación a los profetas, porque quiero enfocarme justamente en lo que decía Apocalipsis del espíritu de Jezabel. Muchas veces este versículo se ha tomado para decir que el espíritu de Jezabel es la vanidad, es la mujer sensual que entra en las iglesias, que conquista a los hombres, y eso es el espíritu de Jezabel. Realmente no lo es lo que se refiere al Apocalipsis esto. Y existen hasta peleas denominacionales con relación en esto. Dice que las profecías, el hablar en lengua, profetizar, no es algo que debería de ocurrir, pero si las cosas vienen para bien, o sea, si alguien recibe el hablar en lenguas, un ejemplo, en otro idioma, recibe, y esa persona conoce del idioma y recibe en ese instante revelación de Dios para su vida, entonces está haciendo lo correcto. Si profetiza, como ya le dije, enuncia, exclama o habla, palabras de exhortación, consolación o edificación a aquella persona, entonces está haciendo lo correcto. Entonces las peleas denominacionales muchas veces son por credos que están enfatizados justamente para acaparar a los creyentes para obtener lucro representativo en su iglesia. O sea,
netamente para obtener más miembros, para obtener más dinero. Eso es uno de los problemas que existe en la realidad de las iglesias. Pero, ¿qué es lo que Dios explica en esta iglesia? Más bien acerca de Jezabel, dice, dice, pero tengo contra ti que toleras a la mujer Jezabel, dice, la que se dice por sí misma profetiza y enseña y extravía a mis escogidos. Realmente cuando habla de esto, no solamente habla de que está siendo un profeta hablando, sino más bien hace del negocio de la profetisa de la época de los griegos, que eran oráculos, que hablaban de demonios, que hablaban por medio de los dioses que no eran Dios. Entonces, a eso hace su referencia. Y esos, entonces, ¿a quién se refiere entonces? A estos seductores de idolatría. En esta iglesia eran seducidos por medio de la fornicación. Como les decía, se armaban cultos en los cuales esos cultos, la profetisa o el oráculo tenía relaciones sexuales, ya, o se armaban orgías de relaciones sexuales para poder que esos espíritus o esos demonios se hagan manifiestos. Esto es muy conocido por la santería, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Los satánicos, y en la actualidad existen denominaciones de Illuminati y todos esos tipos de cultos a otros dioses que lo siguen haciendo. Pero el problema es que esto se haga evidente o se muestre ya en las iglesias cristianas, que esto se fomente o se presente en la iglesia cristiana. No he conocido en la actualidad que esto se esté dando en las iglesias cristianas, pero cuando se dé, esto está significando, está dando testimonio de que existen o estamos muy, muy cerca de la venida de nuestro Señor, eh, ya que si se lo puede hablar paradójicamente, dice, enseña a los siervos a fornicar y a comer del sacrificio de los ídolos. Si se lo puede hablar paradójicamente, se puede decir de que los relacionados, los que están íntimamente relacionados con la religiosidad, provocan esto de aquí, provocan que si tú no obtienes o no haces lo que se les dice, como por ejemplo el sacrificio de ayunar para poder obtener cierta bendición, el sacrificio de participar en la cena del Señor para poder obtener cierta, se puede decir, privilegio en la iglesia. Entonces, eso realmente se está enfocando a este tipo de doctrinas que especifican que hay que hacer este tipo de obras para poder obtener la bendición, no tanto de Dios, sino más bien la bendición del líder para poder conseguir obtener algún beneficio. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. A veces ese tipo de sacrificios o ese tipo de situaciones incurren en nuestras iglesias. Entonces, si lo estás haciendo por esa razón, por esa forma, Dios permite en tu corazón dar a conocer que no está del agrado del Señor, más bien está siendo partícipe de lo mismo que hace Jezabel. Pero si no lo estás haciendo o lo estás haciendo de corazón, celebras la Santa Cena como se debe celebrar, estás ayunando como se debe hacerlo por vocación, por corazón, no por religiosidad, sigue adelante, hermano, sigue adelante. Pero si lo haces de esa forma, pídele al Señor que no te hable solo por mí, sino que te hable por otras personas para que salgas de ese mal camino. Porque eso trae consecuencias, o consecuencias como enfermedades, la muerte. Y como dice en la palabra, aquí dice, mira, que arrojo en ella la cama, dice, ¿a quién? A Jezabel, y a los que adulteran con ella en su tribulación. Porque cuando cae Jezabel, no solamente cae sola, cae todos aquellos quienes están en ese círculo
relacionado con el tema de la idolatría y la fornicación y el comer lo sacrificado, dice. Dice, que se arrepientan en ella porque sus hijos, o sea, sus prosélitos, aquellos quienes han permanecido en esa costumbre y lo hacen de esa forma, dice, van a morir, pero puede ser una muerte real, física, o puede ser una muerte espiritual. Realmente no lo sé, no lo especifico netamente, pero sí sé que esto lo habla el Señor para exhortación de la iglesia, para que la iglesia pueda salir de esto. Dice, miren qué interesante cómo habla el griego, dice, más adelante, dice, y conocerán que todas las iglesias que yo soy el que escudriña, dice, los riñones y corazones, eh, y los daré a cada uno conforme la obra de vosotros. Si nos damos cuenta, habrá sorpresas en este caso cuando Dios juzgue las iglesias, de quiénes van a caer. A veces, muchas veces, aquellos quienes nosotros vemos con una santidad extrema, puede ser que no sean tan santos, sino que más bien Dios hará juicio sobre ellos, primeramente. Entonces, a eso es lo que se enfoca netamente esto, porque Dios conoce esta palabra, riñones. Más adelante la vamos a explicar, porque es como el griego lo traduce. Dice, ¿qué más dice? Pero el resto dice, aquellos quienes no han estado participando de este tipo de religiosidad, dice, manténganse firmes, dice, no permanezcan en esa doctrina, dice, conocida como las profundidades de Satanás, dice, mas a vosotros digo que los demás en Tiatira, cuantos no tienen esta doctrina, a las cuales conocieron como las profundidades de Satanás. Hablar de las profundidades de Satanás existe un sinnúmero de relaciones en comparación a estas palabras, porque en las iglesias se hacen muchas cosas, símbolos que son satánicos, que los ponen realmente en los fondos de paredes, símbolos que a veces uno dice, pero ¿por qué están ahí si netamente son símbolos satánicos? Eh, Son cosas que a veces eh, los que desconocen de esto realmente pasan desapercibidos, pero no conocieron en su profundidad y por ese lado están salvos, están exentos de este pecado. Pero aquellos quienes lo hicieron deliberadamente, lo hicieron a propósito para engañar al pueblo, realmente van a ser juzgados. Pero aquellos quienes no lo conocen, Dios los va a permanecer, pero eso sí, manténgase firme. ¿Cómo es mantenerse firme? En la oración, en el ruego, en la misericordia, en el servicio, mantenerse firme en esta situación, ya que eso es uno de los beneficios que Dios premiará y pondrá fin, dice su obra, y les dará autoridad. Bien, y por último, el tema de Tiatira es acerca de la estrella de la mañana. Así como yo le decía, así como las entrañas le decían riñones. ¿Por qué le decían riñones? Porque recordemos que la anatomía de esa época, hace más de 2000 años atrás, no conocían mucho acerca de los intestinos, acerca de lo que estaba netamente dentro de nuestros organismos. Entonces, todas las entrañas le llamaban riñones, todo lo que estaba en la parte de abajo del estómago le llamaban riñones, aún hasta el estómago conocían y se separaban como riñones. Entonces, por eso es que al hacer referencia, Dios dice que Dios conoce sus entrañas, o sea, conoce lo más íntimo de nosotros. Y asimismo, en esto, por eso, así como le decían estrella de la mañana, al sol le decían estrella de la mañana, entonces eso es lo que hace referencia en estos versículos, cuando hace resplandecer el sol de justicia, dice, que es la estrella de la mañana. El Señor Jesús es la estrella de la mañana, o sea, cuando yo he escuchado en diferentes lugares de que cuando uno ve una estrella cuando recién sale en la madrugada, esa es la estrella de la mañana. No netamente. La referencia que hace la estrella de la mañana es el sol, es el astro. Porque si nosotros vemos el griego, en la parte de aquí, la traducción dice ástero, que hace referencia al astro de la mañana.
¿Cuál es el astro de la mañana? Si yo lo traduzco de esta forma, entonces ahí sería más claro. El astro de la mañana es el sol, porque una pequeña estrella luminosa no es la representación, como se dice, visual de lo que es el Señor Jesucristo, sino más bien el sol es la representación visual que alumbra todo, que no hay nada más que sea más resplandeciente en el cielo que cuando sale el sol. Por eso es conocido también en Malaquías 4:2, conocemos que Dios hace esta referencia, dice, pero se alzará, dice, para vosotros, aquí, dice, temeroso de mi nombre, sol de justicia y curación a las alas, y saldréis y saltaréis como un ternero cebado. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, en el versículo anterior, dice, el que tenga, dice, la estrella en la mañana, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ese hace su conclusión de lo que ha hablado en Tiatira. Tiatira es una de las iglesias representativas, la cuarta iglesia que hace representativa netamente al tema de las profecías. Y por último, al escudriñar, al entender que Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce lo que hay dentro de nosotros. Y en Tiatira él hace referencia que Él es el que se levanta al final y Él es el que da la salvación al final. Así que, amado hermano, te insto que te animes a seguir avanzando en las cosas del Señor. Y no te olvides de ver el video número 11 que vamos a salir y vamos a proclamar y vamos a profetizar prontamente. Dios lo continúe bendiciones.